Hola y bienvenidos de nuevo a El Carrete del Crimen. Hoy veremos un crimen terrible ocurrido en Maryland en 1995 que destruyó a una familia inocente y acabó con la seguridad de una comunidad por años. El caso de hoy se centra en la familia Goff. Irma y David Goff se conocieron en la escuela de manejo en el condado de Montgomery después de que ambos recibieran multas por exceso de velocidad. Ambos asistieron a la Universidad de Maryland y en 1970, cuando Irma tenía 21 años y David 22, se casaron. Inicialmente vivieron en el área de White Oak en Silver Spring, donde tuvieron 4 hijos, 3 niñas y un niño, en un lapso de 7 años. En 1986 se mudaron a Twining Lane en Potomac, un suburbio exclusivo en el condado de Montgomery. David era un podólogo trabajador que a menudo trabajaba 6 días a la semana, mientras que Irma administraba sus oficinas y al mismo tiempo atendía las demandas de una familia joven. Para 1995, su hija mayor, Andrea, de 22 años, acababa de graduarse de la Universidad de Washington en St. Louis con una doble especialidad en filosofía y literatura inglesa. Había asegurado un lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, pero según su profesor de filosofía, se inclinaba por trabajar en un programa gubernamental para niños desfavorecidos. En cambio, Sherry, de 19 años, asistía a la Universidad de Maryland, donde estudiaba nutrición, y también trabajaba en Nordstrom en el centro comercial Montgomery. Su tercer hijo, Scott, que tenía 16 años, estaba en el último año de la preparatoria Winston Churchill. Durante el verano de 1995, él tenía un trabajo en una tienda de abarrotes cerca de la playa en Ocean City, donde la familia tenía una segunda casa. La hija más joven, Elise, de 15 años, también asistía a la preparatoria Winston Churchill. Ella era muy deportista, representaba a su escuela en campo traviesa y asistía a campamentos de natación y tenis. El 20 de julio de 1995, Irma y Scott estaban hospedados en el condominio de la familia en Ocean City. David, Andrea, Sherry y Elise se quedaron en la casa familiar en Potomac, donde la familia estaba terminando algunos trabajos de decoración en su hogar. Esa noche, Irma y Scott fueron a ver una película de Sylvester Stallone antes de regresar al condominio. Estaban dormidos cuando el teléfono sonó alrededor de las 2 de la mañana. Scott contestó y le dijeron que habían encontrado 5 cuerpos en su otra casa. Un par de minutos después, un oficial de policía llamó a la puerta del condominio. Scott ya había despertado a su madre y los llevaron de regreso a su casa. No les dieron más detalles sobre lo que estaba pasando. En cada límite del condado tenían que cambiar de patrulla. El viaje se sintió eterno. Cuando llegaron de regreso a Potomac, recibieron la devastadora noticia de que David, Andrea, Sherry y Elise estaban muertos. El quinto cuerpo pertenecía al hombre que habían contratado para hacer la decoración, Mark Aldrich, de 30 años. A las 8:30 p.m. de ayer, se llamó al 911 desde la casa. La persona que llamó no habló y colgó la llamada. Se enviaron oficiales de policía a la dirección, donde revisaron los alrededores de la casa. No pudieron encontrar nada fuera de lo común, y cuando un vecino les dijo que la familia podría estar de vacaciones, se retiraron sin investigar más. 2 horas después, cerca de las 10:45 p.m., otra llamada al 911 hizo que los oficiales volvieran a la casa. Cuando llegaron, un hombre llamado Bruman Álvarez, que vestía ropa manchada de sangre, los dejó entrar. Bruman, de 20 años, era un obrero que Mark había contratado para ayudar a decorar la casa de la familia. Bruman le dijo a la policía que Mark había matado a David y a sus 3 hijas, y que, como resultado, él había matado a Mark. La madre de Bruman dijo en una entrevista con WUSA Televisión que su hijo le había contado que había matado a Mark con un martillo en defensa propia. Tras la llamada de Mark para que entrara a la casa y le pidiera ayuda para enterrar el cuerpo de David, sin embargo, las pruebas contaban una historia diferente, y Bruman fue arrestado y acusado de 5 cargos de asesinato en primer grado. Aunque al principio no estaba claro el motivo del ataque,
ni si alguien más había estado involucrado, la policía pronto comenzó a descubrir toda la historia. Mark ya había hecho trabajos de decoración para la familia y antes había contratado a Bruman. Irma ya había visto a Bruman cuando hizo trabajos en la oficina de Silver Spring de la pareja y le pidió a Mark que no lo llevara a su casa. Con 3 hijas, no quería que ningún hombre extraño estuviera rondando. Sin embargo, Mark había decidido usar a Bruman de todos modos. Esta fue una decisión que terminó costándole la vida. Más de 2,000 personas asistieron al funeral de Goff el domingo 23 de julio de 1995. Los elogios de los amigos describieron a una familia muy unida que participaba activamente en su comunidad. Después del servicio, los 4 miembros de la familia fueron enterrados durante una ceremonia privada en un cementerio en Adelphi. Al día siguiente se llevó a cabo un funeral privado para el decorador Mark, al que asistieron alrededor de 300 familiares y amigos. Su esposa tenía 8 meses de embarazo de su primer hijo en ese momento. Amigos informaron que debido a que Mark no tenía seguro de vida, su esposa enfrentaba una inminente y grave dificultad financiera. El vecindario estaba en shock. El residente Gary Bornick dijo: "Es un vecindario unido. Todos se conocen entre sí. Contratas a un pintor y mueres. Esto es increíble". Carol Merling, la jefa de policía del condado en ese momento, dijo que el condado de Montgomery experimentó uno de sus crímenes más atroces. Esta comunidad está impactada, enojada y triste por los brutales asesinatos. Es una escena abrumadora de ver. Mientras tanto, Bruman fue negado la libertad bajo fianza y se fijó una audiencia preliminar para agosto de 1995. En lugar de que Irma celebrara su 25 aniversario de bodas con su esposo y sus hijas ese agosto, estaba lidiando con la pérdida de 4 miembros de su familia en las circunstancias más brutales. En la audiencia no se especificó cómo fue asesinada la familia, por qué los mataron ni el arma utilizada. Sin embargo, pronto surgieron informes de prensa que señalaron que la autopsia de Elise, de 15 años, mostró que fue agredida sexualmente y hallada apuñalada hasta la muerte. En un armario del piso de arriba, David fue golpeado hasta la muerte con un martillo en el baño, y Mark había sido apuñalado hasta morir en una recámara del sótano. Andrea y Sherry también habían sido apuñaladas hasta la muerte. Los documentos judiciales indicaron que Bruman dijo a los oficiales que Mark mató a la familia, pero él admitió haber matado a Mark. Dijo que había matado a Mark alrededor de las 4 de la tarde de ese día y luego movió su cuerpo de la cocina del primer piso al sótano. Bruman también dijo que limpió la casa y manipuló pruebas en la escena del crimen durante las 7 horas que pasó en la casa con los 5 cuerpos. También admitió haber robado $40. Elise estuvo en la casa todo el día y tras la salida de Mark al mediodía, Bruman la agredió sexualmente y la mató. Mark regresó a la casa alrededor de la 1 de la tarde, luego David llegó a las 2:30 de la tarde, Sherry a las 5:30 de la tarde y Andrea alrededor de las 5:45 de la tarde. A medida que cada persona entraba a la casa, Bruman los atacaba y los mataba. Para septiembre se presentaron cargos adicionales de agresión sexual, secuestro y robo a mano armada contra Bruman. Al mes siguiente, el juez presentó una declaración de inocencia en nombre de Bruman, lo que llevó a especulaciones de que su equipo de defensa iba a presentar una defensa por demencia. El juicio se pospuso para realizar más pruebas de ácido desoxirribonucleico y que los expertos de la defensa verificaran los hechos. En junio de 1996 parecía que el caso iba a resolverse rápidamente. Un acuerdo de culpabilidad en el que Bruman evitó la pena de muerte, pero en su lugar sería sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada asesinato y una por la agresión sexual. El acuerdo sobre Elise ya estaba negociado, pero Bruman se retractó a último momento. Estaba molesto por ser fotografiado fuera del juzgado y temía que su abuela, que estaba en Ecuador, lo viera esposado en la televisión. La esperanza del fiscal del condado de Montgomery, Andrés Soners, de evitar un juicio largo parecía hecha trizas. Y un juez del condado de Montgomery tuvo que emitir una orden que prohibía fotografiar a los prisioneros en cualquier parte de los terrenos del juzgado, incluido el estacionamiento. Irma había apoyado que no se buscara la pena de muerte.
Esto fue bajo la sombra del caso de O.J. Simpson. Ella no quería un circo mediático con un juicio altamente publicitado, y sabía que el acuerdo de culpabilidad aún significaría que Bruman nunca volvería a ser un hombre libre. El acuerdo finalmente fue restablecido, y Bruman fue sentenciado el viernes 26 de julio de 1996 a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Durante su comparecencia ante el juez se quebró y pidió disculpas por los asesinatos. Bruman permanece encarcelado en la Institución Correccional Occidental en Cumberland, Maryland. Irma volvió a su casa 4 meses tras los asesinatos, y aunque algunas personas se preguntaban por qué querría estar ahí, ella encontró consuelo al estar en su propia casa con sus pertenencias y recuerdos. Luego tuvo que hacer lo más difícil de todo: reconstruir su vida, sobre todo porque tenía un hijo de 17 años que la necesitaba. Scott diría después que la terapia de su mamá era cuidarme, proveer para mí, enviarme a la universidad, organizar mi fiesta de cumpleaños número 18, alimentar. Yo viví mi vida y eso era lo que ella quería, así que todo lo que hizo, lo hizo bien. La atención que siguió a los asesinatos incomodó a Irma, y ella rechazó solicitudes de entrevistas de los medios y sugerencias de que debía escribir un libro. Ella solo ha hablado públicamente sobre el crimen 2 veces. En una entrevista televisiva con Wendy Rieger de NBC Force en febrero de 2012 y en una entrevista publicada en 2005. Ella vivió en Twining Lane 6 años y ahí se volvió a casar 5 años después de los asesinatos. A pesar de los devastadores acontecimientos que Irma y Scott tuvieron que enfrentar esa noche, han demostrado una fuerza inigualable al reconstruir sus vidas. Scott ahora está casado, tiene hijos propios y sigue siendo muy cercano a su madre. Ese es el final de nuestra historia hoy. Pero la sentencia de este caso me hizo reflexionar. Para evitar la pena de muerte, Bruman aceptó un trato que lo condenó a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de ser liberado jamás. Sin importar tu opinión sobre la pena de muerte, ¿qué castigo es peor? Bruman tenía 20 años cuando cometió este crimen, así que con una expectativa de vida promedio, probablemente pasaría entre 50 y 60 años confinado en una celda de prisión. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿elegirías la vida sobre la muerte? Me interesaría mucho conocer tus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Entonces, después de que terminé este caso, busqué en mi correo electrónico y encontré eso. Un buen amigo del canal, Steph Carlo, que es de Maryland, de hecho me sugirió este caso el 17 de noviembre de 2022. Gracias por la sugerencia, Steph. Ahora es momento de pasar a delitos menores. Rebecca de Louisville, Kentucky, ha enviado a Loki. Su nombre proviene del dios nórdico de las travesuras. Es un perro de 13 años que adora los abrazos y hasta llora si no puede sentarse en tu regazo, cuenta Rebecca. Es mitad siamés Lynx Point y tiene una hermana gata llamada Oliva. Loki parece querer a todos los que conoce e incluso crió una camada de gatitos adoptivos. Y generosamente les permitió amamantarse de él. Gracias, Rebecca, un gusto conocer a Loki. Gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós, Mark Aldrich. El decorador que fue asesinado en este caso eventualmente se convirtió en padre. El 2 de agosto de 1995, su esposa, Maggie, dio a luz a una niña en el hospital Holy Cross en Silver Spring. Adiós.